Buenos días a todos y bienvenidos al canal del Museo Ruiz de Almodóvar. Hoy vamos a dedicar nuestro programa a la segunda parte de la biografía de mi bisabuelo José Ruiz de Almodóvar y Antero. Una segunda parte que es coincidente con su etapa de casado y que dura 20 años, que sumado a los 39 años que pasaría de soltero, configuran los 59 con los que falleció un 10 de julio de 1884. El inicio de esta segunda etapa es, por consiguiente, la fecha de su boda, el 26 de noviembre de 1864, en el que contrae matrimonio con mi bisabuela Ana María Burgos Torrent, de 25 años, en la iglesia de San Justo y Pastor, una joven granadina perteneciente a la familia de juristas de los Burgos Torrent, que vivía bastante cerca en la calle Arandas número 9. Precisamente sería la Plaza de la Universidad, que es donde se encuentra esta iglesia, donde el matrimonio tendría su primer domicilio, donde pasaría unos primeros meses hasta que fue terminada la obra de reedificación de su casa en la calle Duquesa número 4, domicilio que se encontraba muy cerca de la Plaza Trinidad, haciendo esquina, y en el cual viviría ya toda su vida. Allí fallecería también su esposa, nacerían sus 4 hijos, como Gabriel en 1865, José en 1867, Ana María en 1870 y Ángeles en 1873. Igualmente nacerían varios de sus nietos posteriormente. Pero otro elemento interesante es que en ese mismo domicilio tenía su despacho profesional de abogado. Era una cosa normal en aquella época, no como ahora, que los abogados tenemos nuestro despacho separado, independiente del domicilio familiar. Así nos lo advierte un listín de abogados o lista de abogados del año 1871, donde se recoge que con el número de colegiado número 21 y su entrada en el colegio en el año 1848, tiene su domicilio en la calle Duquesa número 4. De esta forma entramos a uno de los rasgos característicos de su personalidad, y es la de abogado en ejercicio. Un abogado que desde casi el inicio entra a formar parte de lo que es la Junta de Gobierno de los abogados, en distintos cargos, no solamente como miembro o diputado, sino también con la responsabilidad de tesorero, en otra la responsabilidad de interventor y hasta en 3 ocasiones la de decano, destacando la primera de 1861 a 1872, coincidente con el periodo de reinado de Amadeo de Saboya. Si nos tomamos la molestia de leer la biografía que escribió su sobrino y literato Matías Méndez Bellido, nos dice que Almodóvar formaba parte de aquella brillante playa de abogados que dieron reputación envidiable al foro granadino. Su intervención en las contiendas judiciales le colocó en lugar preeminente entre aquellos hombres encanecidos en los trabajos jurídicos y le impulsaron a estudiar la ciencia del derecho con exactitud y prolijidad que entonces se exigía. Además de otras notas que recoge esta extensa biografía, nosotros nos hemos quedado con una frase que nos atrae, quizás porque coincidimos plenamente, por cuanto uno también es abogado en ejercicio y de alguna manera tiene cierta sintonía, aparte de la sangre que lleva con todo el honor de descendiente, ¿no? Es que, según Matías Méndez Bellido, dice que tenía una palabra clara y apropiada, a través de la cual sabía prestar color y vista al discurso. Esta profesión de abogado en ejercicio libre la supo compaginar con otras tantas responsabilidades en otros ámbitos, tanto políticos como sociales, ya que el segundo de los rasgos característicos de su personalidad y
poco sorprendente, dada la tradición del apellido en el mundo de la cultura o del arte. En este caso, pues tenemos una excepción, ya que mi bisabuelo fue un político. Además un político que llegó a serlo un político profesional. Esto, sin duda alguna, ya lo adelantábamos en el anterior programa, fue motivado por las circunstancias en las cuales, bueno, pues fue llamado por su competencia como jurista, incluso entendido en temas económicos, y así lo vemos que apareció ya en ese ámbito con ocasión de la Revolución de 1854, donde fue llamado como síndico en el Ayuntamiento de Granada para hacer labores de asesoramiento jurídico o de tesorería o de intervención. Esto o parecido a este llamamiento tuvo la siguiente entrada en la política, que fue al final del denominado sexenio revolucionario, en el año 1874, en el cual también fue llamado, en este caso a la Diputación Provincial, y se le fue otorgado las responsabilidades de vicepresidente de la Comisión Permanente y de responsable de la ordenación de pago. Nos vamos a permitir un poco señalar el estado caótico en que se encontraba en general España en aquellas fechas, después de haber transcurrido los 6 años correspondientes al sexenio revolucionario, una época, una etapa de la historia de España que no es muy conocida, pero que es apasionante por la cantidad de situaciones extremas y extrañas que acontecieron. No solamente porque tuvimos 3 reyes, Isabel II, un rey extranjero como Amadeo de Saboya, o el propio Alfonso XII ya in extremis, sino que también, por supuesto, una revolución, la revolución denominada La Gloriosa, en 1868, una primera república y por tanto una bandera distinta a la que tenemos actualmente, varias guerras civiles, tanto la guerra cantonal, la que afloraron proclamaciones de independencia por toda España, la guerra carlista, la guerra de Cuba y 2 golpes militares como los de General Pavía en el Congreso en enero de 1874, o ese mismo año al final el que puso fin a todo esto, que fue Martínez Campos en Sagunto, con la proclamación de Alfonso XII como rey y el comienzo del siguiente periodo que se llamaría de la Restauración Borbónica. Y además se me olvidaba un magnicidio, como fue el asesinato del primer ministro, jefe de gobierno, Juan Prim. En estas circunstancias tan alarmantes fue reclamado de nuevo este abogado con gran crédito, como era mi bisabuelo José Ruiz Almodóvar. Y lo hizo de una manera simpática en su primera intervención, diciendo: yo, señores, no dirigiré cargos contra nadie, pues traigo el ramo de olivos para todos. Las circunstancias, más bien que la voluntad de los hombres, debieron producir la triste situación en que la provincia se encuentra. En esa misma declaración también aclaraba, y nos aclaraba a todos hoy, por ejemplo, que él no era un político entonces profesional, sino que era circunstancial. Dice: yo no he venido ni estoy aquí como político, sino para hacer orden y administración, de la cual tanto necesita esta provincia, y para sacrificar mis conveniencias particulares en aras de un desinteresado patriotismo. Contad en este terreno con mi cooperación, siquiera mi permanencia en este recinto deba ser corta y por más que mis débiles fuerzas no correspondan a mi buen deseo. Bien, esta era su voluntad, realmente así la cumplió. Estuvo 3 o 4 meses, desde febrero a mayo, junio, ya digo, como vicepresidente de la Comisión Permanente, es decir, un cargo máximo dentro de la Diputación.
Ahí pareció que iba a terminar su etapa de político, pero no fue así. Ya decíamos anteriormente que era un político profesional. Efectivamente, una vez que se consolida el sistema de la restauración borbónica, pues, y se produce unas elecciones generales, una constitución, bueno, pues vemos que se integra en el partido gobernante de Antonio Cánovas del Castillo y lo vemos como un miembro destacado del Partido Liberal Conservador en la provincia de Granada, junto a los hermanos Rodríguez Bolívar, Manuel y Eduardo Rodríguez Bolívar. Desde el principio es designado con los mismos cargos de vicepresidente de la Comisión Permanente y ordenador de pago. Esto nos permite que en el archivo del museo pues tengamos bastante documentación de correspondencia, de notas entre políticos, de cartas, como personalidades como el político Francisco Romero Robledo de Antequera, o el político Carlos Marfori de Loja, o otro más joven con Indalecio Abril, o políticos de la talla literaria como Pedro Antonio Alarcón, que era también miembro del propio partido, era compañero. También tenemos correspondencia con Alarcón, entre otras cosas porque mi bisabuelo precisamente fue por 2 veces diputado elegido por el distrito de Guadix. Vemos a un político pues apasionado, sin duda alguna, pero también muy correoso, muy combativo, muy puesto en el papel de la voz del partido de gobierno. Era además el jefe político, es decir, no solamente dentro de la Diputación. Era un hombre que se entregó vivamente al servicio público en campos como la beneficencia pública, el plan de carretera, el ferrocarril de Mengíbar a Granada, o una de sus últimas ilusiones que bueno, fue inaugurada ya en el último año, pero que fue la granja modelo agrícola que se instaló en el Cercado Alto de Cartuja. También lo vemos relacionado con el mundo cultural, de las bellas artes, caso de su amistad con el pintor Manuel Gómez Moreno, que sería maestro de mi abuelo, y que le facilitó, le procuró los años de pensión que tuvo el maestro en Roma. Visto estos dos menciones, estos dos rasgos de su personalidad, no, parece que no le bastaba, sino que a ellos hay que incluir otros cargos honoríficos o sociales, como el que fue hermano mayor de una institución muy relevante en Granada, que es la ilustre y venerable Hermandad y Hospital de la Caridad y Refugio de Granada. A comienzos del siglo XVI fue creada y, según se señala, por lo que hemos leído, pertenecía toda la nobleza de esta ciudad de Granada. Pero donde más se destacó sus intervenciones, aparte de las de la Diputación, fue como director de la Real Sociedad Económica Amigos del País durante los bienios 1877, 78 y 79, 80, destacando, pues, y tenemos las publicaciones en determinadas intervenciones, como la primera llegada a Granada del rey Alfonso XII, que él fue el encargado de atenderlo, o el discurso que pronuncia con motivo del centenario de la Sociedad Económica Amigos del País. A este cúmulo de cargos o de puestos de responsabilidad, vemos también que por un libro que tenemos en el museo, un libro con unas tapas de cuero, hay una relación inmensa de fincas rústicas, hasta casi 100, en la cual señala pues dónde están, los describe, los linderos, los colonos, los contratos, las rentas que pagan. Es decir, si nos fijamos, muchas de ellas pertenecen a herencias. Él era hijo único, tanto de sus padres como de
sus tías o tíos, y entre las cuales la mayoría están en la Vega de Granada o alrededor de la capital, como podríamos ser Armilla, Churriana, Dila, Cogollos Vega, Gavia, Pinos Puente, Otura, incluso lo más alejado que vemos es Chite, ¿no? Y la propia capital, porque entre ellas hay una finca como es la Huerta de San Lázaro, donde es la más conocida por la familia, porque allí iban mi abuelo y su hermano a entretenerse mientras su padre estaba por allí haciendo las labores que fuera. Diariamente solía acudir a pasear para que fugaran allí en el campo, ¿no? Sí es muy curioso como entre esta relación de fincas hay una que después perteneció a mi abuelo y que tenemos la satisfacción de encontrarla hoy en las páginas de internet, ya que está situada en el término de Dila y es el Cortijo del Abogado, o también llamado el Cortijo de Santa Elisa. Este cortijo magnífico, incluso por las fotografías que aparecen en la página de la Fundación de Casas Históricas, ya que en el 2018 fue premiado por su rehabilitación. Allí se recoge que es un cortijo andaluz de 1884, totalmente rehabilitado, a 1030 metros de altitud, en una ladera en las estribaciones de Sierra Nevada con vista a la Vega Granadina. Después de esta exhibición de puestos y cargos y responsabilidades, no es de extrañar que incluso la propia prensa, con cierta ironía, lo calificara como el que todo lo puede dentro de la provincia de Granada. Incluso lo citara como el árbitro o el factotum de la Diputación Provincial. Y entre paréntesis dice, y hablo del señor Ruiz de Almodóvar. Este estrés, esta vida frenética y vertiginosa que podemos imaginar, y sobre todo en esos 6 años, hizo que tarde o temprano tuviera que declinar o bajar el ritmo. Y fueron dos los factores. Uno, el político, desde la llegada al gobierno de Sagasta en 1881, y la prensa liberal que venía aparejada, entre otras el magnífico periódico granadino El Defensor de Granada, que se volvió extremadamente crítico con los conservadores y con el Partido Liberal Conservador, y que por tanto ya no fue lo mismo a partir de entonces. Es más, aunque el gobierno de la Diputación pasó a los liberales, al Partido Liberal Fusionista, sin embargo, los conservadores siguen manteniendo la mayoría en la Diputación. De ahí que los plenos y las tensiones que se produjeron a partir de entonces eran tremendas, ¿no? Pero el otro factor que hizo que el ritmo vital se tomara un respiro fue la mala salud que desde siempre padeció, con una afección cardíaca, y que de entrada le llevó a hacer testamento en 1877, y donde se recoge una frase que hoy ya no se aprecia en los testamentos, pero es que es muy bonita leer porque nos hace tomar conciencia de ese acto tan solemne. Él dice, declara hallarse enfermo, de la que Dios nuestro Señor se ha dignado enviarme, y temeroso de la muerte, cosa tan natural y precisa a toda viviente criatura como incierta su hora. Bueno, pasó la crisis, porque esto fue en el año 77, él fallece en el 84, pero a partir de ahí, con altos y bajos en su estado de salud, y que hacían contemplar escenas muy dolorosas en su casa, rodeado de su hijo alrededor, y con visitas permanentes de familiares y amigos, donde era tan corriente esa crisis de salud, que mi propio abuelo se empezó a aficionar a la pintura en aquellos días en los cuales, acompañando a su padre, pues se dedicaba a entretenerse pintando, o incluso, como él dice, retratos al lápiz de personas de la familia durante la enfermedad de papá.
Esto llegaría a su fin a una edad temprana, se puede decir, ya que muere con casi 59 años el 30 de julio de 1884. La prensa fue unánime de toda la ideología en resaltar su carácter de abogado, su prestigio, y así por señalar el anterior, el defensor de Granada, que era, ya digo, una ideología liberal progresista. Dice: descanse en paz. Ayer falleció en Granada el ilustrísimo señor don José Ruiz de Almodóvar, que era uno de los hombres más influyentes y respetados en el Partido Conservador de la provincia. Su laboriosidad y su honradez le conquistaron el general aprecio. Séale la tierra leve. Bien, fallecido mi bisabuelo, menos de un año, mi bisabuela recibe una comunicación de la Real Sociedad Económica Amiga del País solicitándole un retrato para el salón de actos, que dice se encontraba, y esto es interesante, en el ex convento de Santo Domingo. Mi bisabuela responde que no tiene, pero que, bueno, procurará más adelante, cosa que cumplió su hijo con un soberbio retrato que se encuentra en el museo y que hoy en día es muy popular porque es donde normalmente se terminan las visitas, es donde se firma en el libro y se encuentra también junto al despacho mobiliario que formó parte de su despacho y que yo heredé también por mi condición de abogado en ejercicio. Este es un cuadro que él tituló Recuerdo Filial y que se presenta con una leyenda en el ángulo de abajo izquierdo con todos los cargos que antes hemos enumerado, y añadiéndole el de comendador de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III, que fue concedido por la reina Isabel II, y los honores de jefe superior de la Administración Civil por parte de Alfonso XII, que fue el 28 de diciembre de 1880. Junto a este retrato se encuentra otro con la toga de abogado, en la cual, con una dedicatoria muy emotiva a la memoria de mi querido padre. Son los dos retratos más importantes. Tenemos el honor de tenerlos en el museo, al cual hay que sumar un tercero que he traído aquí como compañía, está en este portal retrato, y que se encuentra en el salón de actos del Colegio de Abogados junto al resto de los decanos. Este es un retrato que esperamos y deseamos presida los actos de homenaje con motivo del 200 aniversario de su nacimiento, que tendrá lugar dentro de un año, el 2025, y para el cual pues, nos hemos preocupado por acreditar, para darle todavía más seriedad al acto, la fecha exacta de su nacimiento, y disponemos de una fe de bautismo, un certificado de aquella fecha incluso, en el que se le cita con los nombres de José, Mariano, de la Santísima Trinidad, de Nuestra Señora del Pilar, Cipriano, Serafín, hijo de don Mariano Ruiz de Almodóvar y doña María Antero, y que fue bautizado el 13 de octubre de 1825. Ahí dejo este dato y ahí os emplazo a todos para dentro de años vernos nuevamente y poder enriquecernos todavía con más conocimiento que vayamos recogiendo de aquí a entonces. Para mí ha sido un placer, un honor y un orgullo haber podido lograr construir este pilar del museo junto a otros pilares que vendrán después, pero este que consideramos fundamental, como es la biografía de mi bisabuelo José Ruiz de Almodóvar y Antero.